Cierre sus ojos, incline su rostro. Señor Jesús, hoy damos gracias por este tiempo de bendición, por la Iglesia Misión Carismática Internacional. Bendecimos esta amada ciudad de Zipaquirá. Colocamos a los pastores Sandro y Tatiana Garzón en tus manos, a cada uno de los líderes, de las personas que vienen con un corazón dispuesto a recibir tu palabra. Bendice su familia, su ministerio, sus proyectos, sus sueños, sus anhelos. Todas las cosas las colocamos delante de ti para recibir tu guía, para recibir tu Santo Espíritu, que es de gran bendición para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso a la presencia de Dios. Amén. La palabra se titula Más que vencedores. ¿Cómo se titula? Más que vencedores. Y está en 2 de Samuel, capítulo 11, verso 1. Vamos a contar la historia del rey David cuando cayó con Betsabé. Si usted no se la sabe, le pido el favor que lea esos dos capítulos, 11 y 12 de 2 de Samuel. Dice el verso 1: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿En dónde se quedó David? Jerusalén es el lugar por excelencia de adoración. Es el lugar que Dios ha escogido muy especial para que el pueblo de Dios lo adore. Así era también en esta época. Los amonitas tipifican a los enemigos del pueblo de Dios, y Israel iba prevaleciendo en este momento. Dice esa palabra que en el tiempo que los reyes salían a la guerra, o sea que David debería estar ¿en dónde? Allá en Rabá, allá en esa ciudad estratégica para vencer completamente a esos enemigos de Dios. Pero David estaba en Jerusalén, no precisamente adorando. El lugar no hace la adoración, lo hace el corazón. Lo hace el corazón del adorador. Y aquí fue donde David empezó a caer, donde empezó a desviarse. Quiero hablarle de tres cosas. Lo primero es la importancia de siempre depender de Dios. En tiempos buenos, en tiempos regulares, en tiempos difíciles, cualquiera sea la situación, cualquiera sea el momento que estemos pasando o donde nos encontremos. David estaba feliz y estaba confiado porque venía de muchas conquistas, venía de muchos triunfos. Él decía: gracias a mis conquistas, gracias a mis triunfos, he logrado todo esto. ¿Gracias a qué? ¿Sí están conmigo? A mis triunfos, ¿cierto? Y empezó a fallar al ego, a lo que yo hago, a lo que yo logro, a lo que puedo hacer. Cuando Dios lo exalta a uno, ¿a quién debemos exaltar nosotros? ¿A quién debemos darle gracias? A Él. La gloria es para Dios. Pero David empezó a alejarse de Dios precisamente por todos estos éxitos, por estos triunfos. Él decía: yo soy el dulce cantor de Israel, yo soy el hombre que tiene el corazón conforme al corazón de Dios. He hecho tantas cosas, hazañas, milagros, he cambiado al pueblo, he traído paz. Como dicen: ¿usted no sabe quién soy yo? Y estaba sobradísimo. Una sobradez espiritual espasmosa y peligrosa. ¿Qué permitió David cuando no dependió de Dios? ¿Qué permitió David cuando empezó a alejarse de Dios? Lo primero fue la rebelión. Porque cuando pecamos, ¿a quién es el primero que le fallamos? A Dios, a Él. Y a veces no nos damos cuenta. Él empezó a caer, pero él pensaba que su nivel espiritual estaba súper bien, porque como era el rey, como era el líder de líderes en ese momento de Israel, decía: no, nadie me puede igualar, nadie puede llegar a ser igual a mí. Pero después de esa rebelión cayó en adulterio. Ay, ay, ay. Lo llevó al adulterio. Dice la historia que llegada la tarde se estaba paseando por el Palacio Real en la terraza. No quiero pensar que se acababa de levantar.
porque muy posiblemente pudo haber hecho así mientras que el pueblo peleaba, batallaba, se esforzaba por las metas, por los sueños, por la conquista. El rey durmiendo, lindo el líder, lindo el rey, y se asoma por una ventana, perdón, se asoma por la terraza y ve en una ventana, y aquí está todo el plan malévolo del enemigo, porque pues Betsabé no era inocente tampoco. Betsabé estaba con una ventana de par en par, bañándose a la vista de la terraza del rey. Yo veo que ahí hay algo malévolo, hay algo planeado del diablo y de Betsabé. Y claro, piense usted que si hubiera estado Urías Eteo, tendría la ventana abierta bañándose. Le diría a su esposo: ¿usted qué hace bañándose con esa ventana abierta? ¿No ve que el rey la puede ver? ¿Cierto? Seguramente le diría. Pero aquí fue donde David empezó a pecar en ese error tan terrible como es el adulterio, porque él miró, deseó. Cuando una persona está bien espiritualmente, ¿qué debería hacer en ese momento? Debería haber dicho: oiga, díganle a esa mujer que sea prudente, que sea decorosa, que cierre esa ventana. ¿Cómo se va a bañar así? No es que me puede hacer decir wow. Entonces cierre esa ventana y alejarse e irse y decir: bueno, yo soy el rey, ojo con esas cosas. Dice que nosotros debemos ser fuertes para resistir la tentación. Pero si no podemos resistir la tentación, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien, huir, salir corriendo esa situación, no darle papaya al enemigo, no permitir que pueda afectar nuestra vida y nuestro nivel espiritual. Pero no, ¿sabe qué hizo David? Miró por la ventana, dijo wow, y dijo: oiga, ¿quién es ella? Empezó a indagar. Es cuando esos mensajes, esas llamadas ya son pecaminosas, cuando se salen de la voluntad de Dios, cuando no es lo que Dios quiere en nosotros, cuando hacemos lo contrario. Por eso somos rebeldes, porque hacemos lo contrario a lo que Dios quiere, y cae en adulterio con esta mujer. No me imagino, ni se imagine tampoco cómo. Debió haber sido algo muy rápido. Subió ella, David, una mirada, bueno, etcétera, etcétera, y llegó el pecado. Después sigue la mentira, que se volvió una bola de nieve, con Urías Eteo, con el general del ejército, engañando a todo el mundo. Muchas personas estaban ahí involucradas que no sabían qué hacer. El rey le dice a Joab: oiga, ponga a Urías Eteo en lo más recio de la batalla, póngalo al frente, y cuando esté allá al frente, retírese y déjenlo solo, para que sea herido y muera. De la mentira pasó a ser desleal, pasó a fallarle a su discípulo, pasó a ser un traidor, a traicionar a una persona como Urías Eteo, que era un hombre de principios, que era un hombre que lo estaba dando todo por Dios, por su nación, por su pueblo y por su líder. Pero que este líder le falló, lo traicionó y cayó en el asesinato, porque el que orquestó ese asesinato fue David. El autor intelectual de ese asesinato fue David. Era tan leal Urías Eteo que él llevaba su sentencia de muerte en su regazo, en esa carta. Nunca la abrió. ¿Por qué no? ¿Por qué sabemos que no la abrió? Porque se murió. Porque hubiera leído: ponga Urías Eteo en lo más recio de la batalla para que muera, diría: este líder, ¿qué le pasa? Hubiera hecho algo. Pero efectivamente este hombre murió por causa del pecado de David. Y lo último en que cayó David fue la autojustificación. Todo el tiempo se justifica: es que las cosas que yo he hecho, es que tengo respaldo de Dios, es que nadie sabe cómo me toca, es que yo soy el rey, es que hay tantas cosas. Pero sinceramente, alejados de Dios, nada podemos hacer. Lo dice el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 5, lo dice el Señor: porque separados de mí, nada podéis hacer. Y pasó así el tiempo y David dijo: listo, solucionado. Dice el verso 26 del capítulo 11: oyendo la mujer de Urías que su marido era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Dijo David: listo, fin de la historia, fin de este asunto. Ya está
Betsabé aquí conmigo, ya es otra de mis esposas, ya me siento feliz, me siento dichoso porque Dios ha cumplido mis sueños, sobre todo los sueños de Dios. Dice el final del versículo 27: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Fue qué? La palabra desagradable es desagradable. No, imagínese Dios sentir eso por uno, un desagrado, es lo que tú haces, lo que has hecho. No es wow, sino wow, como otra expresión. Y así pues estaba David creyendo que todo había terminado, pero Dios estaba pendiente de todo esto. A veces se nos olvida que tenemos un dron espiritual todo el tiempo mirándonos, observándonos qué estamos haciendo con esa cámara que Dios conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Decimos que aún no está la palabra en nuestra boca y Dios ya la sabe toda. Lo segundo es una vida de arrepentimiento, una vida constante de arrepentimiento. Cuando aprendemos a depender de Dios, debemos tener esa vida constante de arrepentimiento, de reconciliar, de pedir disculpas. La persona que vive en arrepentimiento siempre pide perdón, siempre restaura, reconcilia, busca estar bien con el otro, así no sea la culpa de uno. Pero dice: en algo pude haber fallado, reconozco. Y el Espíritu Santo coloca esos dones especiales en esta persona para que ella tenga la capacidad de restaurar, de reconciliar, de fortalecer esas relaciones que son tan importantes. Para crecer en nuestra relación con Dios debemos arrepentirnos de todo corazón por el mal que hemos hecho, por pequeño que parezca o por grande que pueda destruirnos. Dice la Biblia que las pequeñas zorras dañan los grandes viñedos. Todo empieza desde algo pequeño. La caída de David empezó con su frialdad espiritual, empezó con alejarse de Dios, empezó por no tomar una decisión sabia en esa terraza mirando esa ventana. ¿Qué decisión tomamos nosotros cuando somos tentados? Debemos ser fuertes, debemos vivir esa vida de arrepentimiento. El arrepentimiento no es arrepentirse siempre por la misma falta, porque eso no se llama arrepentimiento, eso se llama insensatez. El arrepentimiento nos lleva a reconocer nuestros errores y a nunca volverlos a cometer, nunca. Judas no tuvo un arrepentimiento, Judas tuvo un gran remordimiento que lo afectó tanto, un peso de conciencia que lo llevó a la horca, lo llevó al suicidio, lo llevó a quitarse la vida. Aquí David pudo decir: no, yo no sirvo para líder, yo no sirvo para ser rey, yo no sirvo para esto. Y yo siempre les he dicho que la vida cristiana es como una línea de tendencia que tiene que ir subiendo, que tiene que ir en aumento, pero esa línea va subis bajas, subis bajas. Todos tenemos subis bajas, amén. ¿Es lo único que le pasa? Amén. Bueno. Y entonces encontré este tipo de gráfica en la Biblia. Cuando estuve preparando esta palabra, quiero que la mostremos ahí en pantalla, porque a David le pasó. David tuvo esos subis bajas, esos aciertos y desaciertos. Desafortunadamente vamos a ser recordados más por los desaciertos que por los aciertos. Y es como un electrocardiograma espiritual. Dice que lo primero fue cuando David fue ungido como rey. Samuel ungió a rey y David estaba en un gran nivel espiritual. Después fue y venció a Goliat. Cayó cuando Saúl lo perseguía y él huye y empieza a quejarse, a decir: ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué Dios no está conmigo? Después fue a Ziklag cuando fue destruida, tuvo que hacerse loco con los filisteos, y subió cuando fue coronado rey de Judá. Volvió y sube cuando fue coronado rey de Israel, y llegó a su punto máximo. El punto más alto de la vida espiritual de David fue cuando Dios hizo un pacto especial con él, y el pueblo de Israel tuvo paz. ¿Qué tuvo el pueblo de Israel? Diga: paz. Yo quiero esa paz. ¿Sí? Diga: yo quiero esa paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Estaba muy bien. Dios estaba tan feliz con David, estaba tan contento con David, le agradaba tanto
que él hizo un pacto con David. Le hizo: me agradas, me tiene feliz, tu descendencia va a permanecer para siempre, yo te voy a ayudar, en el trono siempre habrá un descendiente tuyo, porque no hay nadie como tú. Pero David estaba, y vean cómo baja esa línea tan impresionantemente con el adulterio. Quiero que entiendan algo: así baja la línea por el pecado, pero David aún se sentía arriba. Yo soy el rey, Dios hizo un pacto conmigo, no hay nadie como yo. Ese nivel espiritual que yo tengo, ando sobrado. Se confió, y pues vinieron todas las consecuencias. Vuelve y sube cuando nace Salomón, baja cuando Absalón, su hijo, se rebela, sube cuando David es nuevamente restaurado como rey, baja cuando le da por hacer un censo fuera de la voluntad de Dios, y vuelve y sube, gracias a Dios, cuando David planea la construcción del templo. Según la Biblia de estudio, el diario vivir, pasó un año después de esto cuando Dios envió al profeta Natán. David llevaba más de 2 años en esta situación crítica, en esta situación de pasividad, frialdad espiritual, de sobradez espiritual. Estaba muy mal, y estoy seguro que Dios le hablaba de muchas maneras, porque Dios siempre lo hace. Lo que pasa es que el corazón humano se endurece y uno no se vuelve sensible a la voz de Dios, y cuando eso sucede, Dios tiene que usar muchas cosas, entre ellas enviar un profeta. Amigo es aquel que nos dice lo que tenemos que corregir, lo que tenemos que cambiar para volver al camino de bendición por donde Dios quiere que cada uno de nosotros ande, camine. No el que nos da palmaditas en la espalda y nos dice: no, usted todo lo está haciendo bien, todo va muy bien, tranquilo. Para reflejar al Señor Jesucristo en nuestras vidas, debemos valorar a nuestros líderes. Los líderes se colocan como esa persona, como esas personas que nos dicen las cosas que tenemos que cambiar, lo que debemos hacer, lo que debemos corregir. Y así como Natán, muchas veces no es fácil. Yo visualizo a Natán cuando Dios le dice: tienes que hablarle a David de lo que ha hecho, tienes que decirle a él sus errores. Y David estaba acá sobrado. David en ese momento era una persona muy peligrosa porque tenía poder, y el poder mal administrado es ¿qué? Peligroso. Yo vi a Natán diciéndole al Señor, lo veo, lo visualizo: no, Señor, ¿en qué chicharrón me estás metiendo? ¿Por qué lo digo? Porque él fue muy prudente, él fue muy sabio en cómo confrontar a David, cómo decirle que estaba fallando, cómo decirle que tanto tiempo que había pasado y él todos los días era igual, todos los días lo atendían, todos los días eran maravillosos, todos los días le iba bien porque se sentía el amado del Señor, pero no se daba cuenta que estaba a kilómetros de distancia de Dios. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, verso 7: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Me gusta eso, que Dios nos lleva a analizar, a ver, a mirar, a comprobar cómo es ese resultado que debemos tener espiritual donde nos encontremos, a valorar a nuestros líderes, pero no con una fe ciega. Aquí nadie habla de eso. Yo motivo a mis discípulos que siempre que puedan sean cercanos a los pastores, hablen con los pastores sin ningún temor. No está bien que un líder prohíba hablar con los pastores. Es cierto que los pastores dicen: antes de toda consejería, ustedes hablen con sus discípulos, encárguense ustedes, porque pues nosotros atendemos a muchas personas. Pero qué chévere llegar a este nivel de autoridad, aprovechar esos niveles de fe para que uno también sea bendecido. Es muy provechoso, sin ningún temor. La Biblia dice que sobre un alto hay otro más alto, y sobre estos dos otro más alto. Siempre debemos prepararnos para dar cuentas, para decir lo que debemos hacer. Amén. Entonces Natán va a donde David, tiene que confrontarlo. Usted conoce la historia, y le dice: imagínese que había una familia humilde, pobre, sencilla, que solo tenía una corderita,
una corderita, que la cuidaban, la consentían como si fuera su hija, la tenían en su regazo, le daban de comer. Y llegó un forastero de camino donde un hombre rico, y este hombre no tuvo piedad, teniendo muchas ovejas, teniendo mucho ganado, cogió la corderita de ellos y la ofreció como banquete para este visitante, para este forastero. Entonces dice que se encendió el furor de David y dijo: el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar con 4 tantos la cordera, por cuanto no tuvo misericordia. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. David mismo dictó la sentencia. Eso era. Yo me imagino a David así, todo, ese hombre tan malo, ¿cómo fue a coger esa cordera? Es que me imagino, es que si lo veo, mejor dicho, pongo en disciplina, que aprenda, que es un nivel espiritual, cómo son las cosas. Cuando Natán le dice: ese hombre eres tú. Veo a David así y después se rompió el velo. Por más de 2 años se fue la justificación. David reconoció. Dijo David a Natán, una vez fue confrontado: pequé contra Jehová. Ahí sí, wow, gracias a Dios, pequé contra Jehová. Ahí empieza el arrepentimiento. Cuando reconocemos, cuando tenemos una vida espiritual dada a la humildad. El camino a la exaltación de Dios es la humillación. Si queremos ser grandes, debemos humillarnos delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por todo lo que Él hace en nuestras vidas? Un genuino arrepentimiento nos lleva a estar en paz con Dios, nos lleva a recibir su perdón. No hay nada más gratificante que recibir el perdón de Dios, que estar a paz y salvo con Él, que estar bien con Dios. Nos da la fuerza necesaria, aunque fallemos, aunque nos equivoquemos, de perseverar en sus propósitos. Ahí sí viene el final de esta historia que estamos predicando, ¿no? Del capítulo 11 y 12. No todo, usted ya vio toda la historia de David, que es mucho más amplia. Dice 2 de Samuel, capítulo 12, versos 24 al 25. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella otra vez. Y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Es diferente hacer las cosas agradando a Dios. Es muy diferente que ir en contravía. Cuando uno hace todo buscando agradar a Dios, uno se siente bien, todo se da. Y Dios lo confirma, dice, y envió un mensaje por medio de Natán profeta, el mismo profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Jedidías significa amado de Dios. Amado de Dios. ¿Cuántos Jedidías hay acá? Hola, Jedidías. Muy bien, amados de Dios, porque estamos en su voluntad. Lo tercero es victoria por medio de la sangre. Entonces debemos aprender a depender de Dios, a andar por ese camino del arrepentimiento. Pero aún David, siendo un hombre que dice la Biblia tenía el corazón conforme al corazón de Dios, no tenía 2 cosas. Primero, ese corazón conforme es un corazón humano. Un corazón humano. Y un corazón humano siempre se va a equivocar, siempre va a fallar, siempre va a cometer errores. Está dado a la imperfección, está dado a defraudar, está dado a lastimar al otro. Por eso debemos hacer cosas para crecer espiritualmente, para bendecir a las demás personas, para fortalecer las relaciones. Y segundo, no tenía la revelación de la cruz, no tenía ese poder de la gracia, del precio que pagó nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia dice: antes del Señor Jesús y después del Señor Jesús. Lo que el Señor Jesús hizo por nosotros fue maravilloso. Diga wow, wow. Aquí en este punto, después de él, maravilloso. David estaba acá, no tenía esa gracia,
Por eso usted sabe, los estudiosos de la Biblia, que no fue el fin de la historia. Vinieron las consecuencias. ¿Qué tuvo que vivir David? Dijo: el que tal hizo es digno de muerte. Él mismo dijo: yo tengo que morir. ¿Tengo que morir por qué? Por el pecado que cometió, por el pecado que hizo. La Biblia dice en el libro de Santiago que todo lo bueno viene de parte de Dios, no lo malo. Nada malo viene de parte de Dios, porque Dios no es malo, Dios es bueno. Su naturaleza es santa, santa, santa. Ese es Dios. Lo malo viene de otro lado. Por eso en Génesis, cuando Adán desobedece, Dios le dice: por tu causa la tierra va a ser maldecida. ¿Por causa de quién? Del pecado de Adán. Aquí, primer tanto, 4 tantos, murió el niño. No es un prototipo del Señor Jesús, pero se asemeja a que este niño murió por el pecado. Murió por el pecado de ellos, inocente, sin culpa, sin mancha, sin argumento, pero murió. Se levantó la rebeldía en su casa con sus propios hijos, y detrás de eso la inmoralidad y el asesinato. 4 tantos vinieron a David. Quedaron las consecuencias. Cuando fue Natán el profeta y lo confrontó, David se humilló, David hizo ayuno, David se postró en tierra y rogó a Dios. Pero esa maldad alcanzó ese poder de maldición que llegó a su hijito y no hubo forma de salvarlo. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, verso 37 y 39: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Démosle un aplauso a Dios por esa promesa, por favor. Hoy en día, con el poder de la sangre del Señor Jesús, podemos revertir las consecuencias, podemos cancelar las consecuencias. Tenemos esa gracia, porque dice la Biblia que el Señor Jesús se hizo maldición para hacernos a nosotros bendición, para que no recibamos la maldición por nuestros pecados. Claro, como David, debemos depender de Dios. Debemos tener una vida de genuino arrepentimiento. Debemos caminar por ese camino de la santidad, si no las consecuencias van a estar, es muy difícil. Hay personas que llegan a estos juicios y es muy duro, pero gracias al Señor Jesús, por eso dice que somos más que vencedores, porque podemos hacer muchas cosas en obras de justicia y somos que vencedores, pero nunca vamos a alcanzar el nivel que tiene el Señor Jesús, la obra redentora que Él hizo por nosotros en esa cruz. Dice la Biblia Apocalipsis que el cielo estaba en crisis, porque había un sello que nadie podía abrir. No había alguien digno, no existía en el mundo alguien que pudiera abrir ese sello, hasta que llegó el Señor Jesús y pagó ese precio por nosotros y dijo: aquí está el Cordero inmolado de Dios, el que es digno, el que tiene el poder y la honra para bendecirnos a nosotros y para revertir toda maldición. No tenemos por qué pagar ese precio del pecado, no tenemos por qué vivir esas consecuencias de la maldad. Claro, tenemos que arrepentirnos todos los días, tenemos que vivir esa vida de constante arrepentimiento. ¿Quién aquí no ha fallado? ¿Quién aquí no ha cometido errores? ¿Quién aquí no tiene que arrepentirse por muchas cosas, por esas pequeñas indiscreciones o por esos grandes pecados que hemos cometido? Pero el Señor Jesús pagó ese precio para que seamos victoriosos, para que andemos en conquista. El Señor Jesús, por medio de su sacrificio en la cruz, nos dio redención. La raza humana, su juicio es la destrucción. Es la destrucción de la raza humana, pero Dios se coloca como ese intermediario, como ese intercesor a pagar ese precio. Subsistimos, podemos respirar gracias a Dios, podemos hacer todas las cosas gracias al Señor Jesús,
porque por medio de esa sangre nos da la victoria, nos da propósito y somos consagrados para Él. Gracias al Señor Jesús, porque Él tiene el poder de vencer todo juicio, de anular toda consecuencia en nuestras vidas, en su nombre poderoso. Amén y amén. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Por eso debemos tener mucho cuidado cuando miramos por la ventana, como ese ejemplo. ¿Cuál es la decisión? ¿Cuáles son los pensamientos? Porque pueden venir consecuencias y tenemos que valorar el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario, porque no sabemos. A veces nos traiciona nuestro corazón, a veces nos traiciona nuestra forma de pensar, las decisiones, las palabras, los sentires, los hechos y las acciones que tomamos que puedan ir en contravía de la voluntad de Dios. Debemos ser muy cuidadosos. La Universidad de la Vida nos enseña que debemos aprender de nuestros errores, y no solo de nuestros errores, sino de los errores de los demás. Y esta historia se coloca como ejemplo. Es tan fácil caer, es tan fácil salirse del camino, del propósito. Lo fácil es pecar, lo fácil es fallar, lo difícil es permanecer, lo difícil es perseverar. Pero esa es la voluntad de Dios, que Él quiere de nosotros, que seamos esforzados y valientes hasta alcanzar y conquistar todas las promesas, todo lo que Él tiene para nosotros, porque por medio de Él, Él nos hizo más que vencedores. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así es, somos más que vencedores por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Dios no hace las cosas por casualidad, y esta palabra tampoco es casual. Hay un propósito. Viene esta semana de ayuno, de oración, con un propósito que debemos examinar nuestro corazón, si hemos permitido frialdad espiritual, si nos hemos alejado de Dios, si hemos permitido el orgullo o la sobradez espiritual como David, si en algún momento nos creemos superiores a alguien o a los demás. Todo eso debemos analizarlo para colocarlo delante de Dios y aprovechar este ayuno con todo el corazón, para que el Señor nos santifique y nos siga llevando a ser esas personas que Él quiere. Que seamos esas personas que nos asomemos por la ventana y digamos: dígale a esa mujer insensata que cierre esa ventana. No hay que me pueda hacer caer, me puede hacer pecar, me puede hacer caer en adulterio, ir al asesinato, ser desleal, cometer tantos errores, pero no hay necesidad de decírselo, porque nosotros ya lo sabemos. Lo que tenemos que hacer es: salga de ahí, de toda tentación, de todo lo que el enemigo quiera orquestar en contra de nosotros. Hoy el Señor lo va a cancelar con su sangre preciosa. Amén. ¿Cuántos tenemos cosas de que arrepentirnos? Pongámonos de pie, vamos a orar. Y yo quiero que ahí donde estás cierre tus ojos, levanta tus manos, que este sea un tiempo especial de reconocer, que inicie ese arrepentimiento. El único que no tendría por qué arrepentirse es el Señor Jesús, porque Él todo lo hizo bueno. De resto, todos tenemos un corazón humano, pero todos tenemos la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Amén. Padre, en este tiempo colocamos nuestras vidas en tus manos. Te pedimos que nos ayudes en todas las cosas, que nos santifiques, que nos guardes, que nos protejas de todo mal, que nos lleves a estar contigo en todo tiempo. Hoy reconocemos la dependencia que tenemos de ti, esa dependencia que busca nuestro corazón estar contigo, pedir por tu salvación, pedir por todas las cosas que tú haces. Hoy, Señor, colocamos nuestras vidas delante de ti y te pedimos, dulce Espíritu Santo, que nos ayudes a examinar nuestro corazón, lo más profundo de nuestro corazón. Después de que David fue confrontado, escribió el Salmo 51. ¿Qué cristiano comprometido no ha llorado con el Salmo 51? En una administración, en una predicación,
en un devocional, cómo nos arrepentimos y le decimos al Señor: perdónanos, perdónanos porque hemos fallado, porque hemos actuado mal, porque nos hemos alejado de ti. Pero Padre, no quites de mí tu Santo Espíritu. Es lo más precioso, lo más hermoso, lo más lindo que nosotros tenemos. Trae, Señor, el gozo de tu salvación. Trae tu presencia. Ayúdanos a andar en tus caminos. Tú no menospreciarás, oh Dios, a un corazón contrito y humillado, sino que aquí tú estás, Espíritu Santo, y quieres bendecirnos, quieres ministrarnos por medio de esta palabra. Así como David, cuando dijo: yo pequé contra Jehová, y empezó su salvación. Su vida nunca volvió a ser la misma después de este adulterio, después de este bajonazo espiritual tan fuerte, porque menospreció al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Cómo le dolió el corazón de Dios cuando David le falló? Le decía: hijo, yo te coloqué como Rey de Israel, te puse sobre las naciones, te exalté, y tú me pagas de esa forma, me pagas así, habiéndote escogido como lo más precioso. Y fuera de esto te hubiera dado muchísimo más, pero yo ya redimí tu pecado. Hoy levantémonos en oración y pidamos misericordia a Dios. Ora ahí al Señor y dile: Señor, detén todo juicio, toda consecuencia en contra de mi vida, de mi familia, de mis hijos. Hoy me lavo, me limpio con la sangre preciosa de mi Señor Jesús, que me hace limpio, que me santifica. Hoy, Señor, levanto mis manos en adoración. Te pido que me llenes de ti, Señor, que me ayudes todo el tiempo, Espíritu Santo de Dios. Aquí está mi vida. Hoy reconozco que te necesito todo el tiempo, no importa mi situación, no importa lo que esté viviendo. Ven, Espíritu Santo, a mi vida, santifícame, Señor. Usa este tiempo de ayuno, usa este tiempo de oración para restaurar, para reconciliar, para estar bien. Yo quiero agradarte con toda mi alma y con todo mi corazón. Y hoy vamos a adorar a Dios cantándole esta canción. Levanta tus manos al cielo. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Yo quiero que ahí donde estás, con tus brazos en alto, solo tú cantes esa canción. Ahora: es tu amor que me sostiene, el que me levanta. Señor, que venga ese genuino arrepentimiento a nuestra vida, a nuestro corazón. Aunque te hemos fallado, levántanos, Señor. Levántanos con el amor de tu justicia, con tus ojos de misericordia. No permitas
que el enemigo nos hunda. No permitas que el enemigo llegue con toda su fuerza en contra de nosotros. Tu santidad es hermosa. No hay nada como movernos en la hermosura de tu santidad. Hoy te santificamos, Espíritu Santo. Hoy te damos gracias. Toda la gloria, todo el honor es para ti. Todo lo que podemos hacer es gracias a ti por tu gran amor con que nos amas, y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Denle un fuerte aplauso a la presencia de Dios, por favor. Tome asiento un momento, por favor. Me gustaría saber qué personas nos acompañan por primera vez a esta reunión. Que levante su mano un momento ahí donde está. Bienvenidos. ¿Alguien más? Bienvenido, bienvenida. Dios los bendiga. Les voy a pedir otro favor de valientes. Venga aquí al frente. Nosotros como iglesia queremos orar por ustedes. Queremos orar por sus necesidades. Venga, por favor. Aquellos que levantaron la mano, bienvenidos. Bienvenidos, démenles un fuerte aplauso de bienvenida a ellos. Mírenme acá un momento, por favor. Buenas, ¿cómo han estado? Buenas, ¿qué más? ¿Bien? Bienvenidos. ¿Cómo van? Bueno, nosotros como iglesia, mírenme aquí a mí, pues, queremos bendecirlos, queremos orar por ustedes. Por eso le pido el favor a la iglesia que nos coloquemos en pie, extendamos nuestros brazos hacia ellos, y por favor usted coloque ahí en su corazón esas peticiones, lo que le quiere pedir a Dios en este momento. Que nosotros como iglesia, pues lo que hacemos es eso: buscamos una palabra de Dios, le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe, y tratamos, nos esforzamos por practicarla, por llevarla a cabo en nuestra vida. Así que por favor cierre sus ojos. Señor Jesús, en este tiempo colocamos la vida de estas personas en tus manos. Los bendecimos. Aplicamos la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús sobre sus vidas. Te pedimos que cada petición, que cada necesidad sea resuelta ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y me gustaría que ahí, con ese corazón bonito, usted por favor hiciera esta oración conmigo. Repita después de mí, bien fuerte. Señor Jesús, en este tiempo te pido perdón por hacer tantas cosas alejado de ti. Te pido que me limpies, que me restaures, y hoy abro la puerta de mi corazón y te invito a morar en él. Te pido que seas el dueño y Señor de mi vida, que ahora en adelante toda decisión la tome contigo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca, jamás de allí. Gracias, Señor, por hacerme un hijo tuyo. En tu nombre santo, amén y amén. Felicitaciones, bienvenidos. Aquí hay una persona que quiere darle la bienvenida, quiere darle un obsequio y unos anuncios por parte de la iglesia. Las personas que vienen con ustedes los van a esperar. Por favor, síganlo. Otro fuerte aplauso. Bienvenidos. Dios los bendiga. Bienvenida, bienvenido. Muchas bendiciones. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenida, bienvenida. Hola, bienvenida. Bueno, pongámonos de pie, traigamos este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo especial junto a ti. Lo bendecimos este día de domingo tan bonito, lo que queda de él. Que contemos con tu compañía, con tu respaldo, con tu protección siempre. Queremos decirte, Señor, que te amamos con todo nuestro corazón, que te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros y por todo lo que harás. Que haremos tan maravillados que diremos: wow. Te amamos, Señor Jesús, te bendecimos. Amén y amén.
Vayan, disfruten, coman harto porque mañana empezamos el ayuno. Dios los bendiga, un abrazo.